Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a esta sección llamada El Rincón de Sobaco, una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, narrativa gráfica, TV o manga, etcétera, como ustedes quieran llamarlo. Hoy tenemos un capítulo nuevo del Rincón de Sobaco. Mucha gente estuvo preguntando qué pasó con esta sección. Pasaron muchos meses en que no subíamos ningún capítulo, pero son cosas que pasan, así que lo pasado es pasado y ahora vamos con este nuevo capítulo dedicado a un personaje muy importante dentro de la escena del cómic, que es Spirit, personaje creado en el año 1940 por Will Eisner, uno de los autores más importantes del mundo de la historieta mundial. The Spirit quizás no sea un personaje muy conocido, porque la verdad es que no es un personaje que sea de la primera línea en términos de franquicias, ¿ya? Quizás no es tan conocido como Batman, como Superman, como el Capitán América, qué sé yo, pero en términos de innovación en lo que se refiere al lenguaje del cómic, yo me atrevería a decir que Spirit lleva la delantera. Está a años luz de los personajes que mencioné recién. ¿Y por qué? Porque a pesar de ser un personaje un poco desconocido, entre comillas, el aporte que dejó en lo que es el desarrollo y en términos de innovación en la historieta sigue de alguna forma presente hasta el día de hoy, donde Will Eisner sigue influenciando a camadas y camadas de autores y de dibujantes. Particularmente hoy vamos a hablar sobre el periodo de Spirit publicado por la editorial española Norma, que básicamente publicó material original de Spirit publicado entre los años 1946 y 1952. La gracia de esta publicación radica en que Norma abarca lo que es la edad de oro de Spirit, donde alcanzamos a leer y admirar la etapa más importante de Will Eisner que desarrolló con Spirit, porque después, a fines de los años 40, la calidad de la historieta empieza a bajar un poco de calidad, terminando definitivamente por dejar de publicarse en el año 1952. Entonces vamos a entrar a analizar lo que es esta publicación y vamos también a ver en qué consistió el aporte que dejó Will Eisner, el creador de Spirit, que yo creo que Will Eisner hoy en día está considerado como uno de los autores más importantes, compartiendo el panteón de los autores de cómics junto con Jack Kirby, Harold Foster, Bill Finger, etc. Así que acomódense ñoñas y ñoñas, porque hoy regresamos y regresamos con todo, con Spirit. ¡Vamos! Will Eisner nace en Brooklyn, Nueva York, el 6 de marzo de 1917. En su infancia y adolescencia cultivó su talento del dibujo, de tal forma que decide dedicarse al cómic de manera profesional. Mientras estudiaba arte, conoce a Bob Kane, futuro co-creador de Batman, con quien colaboran en la revista WOW. Luego funda su primer estudio llamado Eisner Eiger Studio en el año 1937, donde dio sus primeros pasos un futuro grande del cómic, Jack Kirby. En 1939, Will Eisner vende su parte del estudio a su socio Jerry Eiger, hecho importante puesto que esto lo llevaría a desarrollar una carrera en solitario. A partir de aquí es donde Eisner comienza a crear varios personajes, pero el más importante llegaría en el año 1940, ya que realizará su primera aparición Danny Colt, alias Spirit.
Pese a que deja de dibujar a su creación en 1952, en la década del 70 se reinventa para aparecer nuevamente en la escena comiquera, pero esta vez con un nuevo aire. Publica una serie de libros en formato de historieta que tendrían como principal característica la aplicación de historias maduras, adultas y con cierto trabajo de autor. También serían autoconclusivas, desmarcándose de los seriales, lo que pasado el tiempo significaría el nacimiento del formato llamado novela gráfica. Algunas obras a destacar serían Contrato con Dios, que narra la vida del Bronx en los años 30, y las novelas El Soñador de 1986 y Viaje al Corazón de la Tormenta de 1991. El aporte de Willy Eisner al desarrollo del cómic fue tan importante que a fines de los años 80 se instauró los premios Eisner, considerados como los premios Oscar de la historieta, donde se destacan a los mejores autores y las mejores obras. Will Eisner fallecería en Florida el 3 de enero del año 2005, dejando tras de sí un enorme legado en la industria del cómic. The Spirit es uno de los personajes que ha logrado posicionarse como un pionero en lo que a desarrollo de historietas se refiere. Si uno compara la calidad artística de esta publicación en contraste con la de otros personajes de la época como Batman, Capitán América o Superman, podemos ver que Spirit está a años luz de distancia. El cómic cuenta la historia de Denny Colt, un policía que fallece en las primeras páginas de su primera publicación para luego volver de la muerte debido a un fallido experimento de su enemigo, el Dr. Cobra. Debido a que despierta en Wildwood, establece su base de operaciones en el cementerio, por lo que adopta el nombre de Spirit. De esta manera, lucha contra el crimen usando una pequeña máscara para ocultar su identidad. Es así como se inicia la historia de un personaje que duraría 11 años publicándose en las tiras dominicales que se publicaban en los diarios estadounidenses en los años 40 y 50. Los personajes centrales de Spirit son los siguientes. Comisario Dolan. Jefe de la policía de Central City, representa al eterno estereotipo del policía experimentado, quien siempre busca la ayuda de Spirit. Siempre se equivoca con sus investigaciones y cada vez que Spirit lo corrige entran en discusiones y peleas. Helen Dolan. Hija del comisario Dolan, es además la pareja de Spirit, aunque él no siempre lo reconozca. Llega a ser la alcaldesa de Central City y de alguna manera es la voz de la razón cuando Spirit se embarca en alguna aventura complicada. Ebony. Incansable compañero de aventuras de Spirit. Su existencia fue sujeto de diversas discusiones de su época, puesto que algunos sectores acusaban a Will Eisner de fomentar el racismo por medio de este personaje. Es un pequeño afroamericano que hablaba con acento estereotipizado. Finalmente, Will Eisner terminaría por sacarlo de la publicación y reemplazarlo por otro personaje. Sammy. Cumple exactamente la misma función de Ebony, solo que es blanco y con un acento perfecto. Will Eisner lo crea para reemplazar a Ebony y de esta manera poder acallar las voces de aquellos sectores que no les gustaba el aspecto racista de este último personaje. Siempre busca casos para investigar y cuando lo logra, termina siendo rescatado por Spirit. Dr. Cobra. Eterno enemigo de Spirit, su principal característica fue que nunca se le pudo ver su rostro en todos los años de publicación, característica que después pudimos ver en otros personajes como el Dr. Evil de las películas de James Bond o el Dr. Claw, enemigo del Inspector Gadget. Particularmente la editorial española Norma publicó material original compuesto entre los años 1942 a 1952, lo que corresponde a la etapa cuando Will Eisner retorna a su personaje luego de su paso por el ejército de Estados Unidos, donde colaboró con diversas publicaciones didácticas. Esta etapa es considerada como la mejor época de Spirit, la más rupturista e innovadora. El nivel de dibujo de esa época fue rara vez igualado y la calidad de las historias siguen siendo recordadas hasta el día de hoy. Lo publicado por Norma se puede dividir en 3 etapas muy características. Etapa 1. Innovación. Comprende entre los números 1 al 34 y es la más importante puesto que Will Eisner desarrolla su faceta de guionista más prolífica.
Muchas historias fueron relacionadas con la literatura, con la cultura local y con la cotidianidad de la época. Planteó una estructura narrativa distinta, logrando que Spirit muchas veces fuera un personaje secundario para darle espacio a historias humanas, profundas y metafóricas. Se nota que hubo un proceso de investigación del lenguaje del cómic en términos de estructura, donde muchas veces Spirit ni siquiera era el protagonista de las historias y aún así había coherencia y unión con la mitología del personaje. También hubo mucha experimentación mediante la aplicación de sombras, manchas y contrastes, situando a Will Eisner como uno de los mejores dibujantes de todos los tiempos, influyendo claramente en la obra de Sin City, creado por Frank Miller 40 años después. Su trazo era delicado, sofisticado, muy complejo y a la vez sencillo, lo que terminó por darle un sello a Spirit que nunca fue igualado posteriormente. Etapa 2. Transición. Esta etapa comprende entre los números 35 al 61 y se caracteriza por la implementación de un método de trabajo que ya alcanzó una técnica. Es decir, luego de la genialidad y la experimentación de la primera etapa, Will Eisner logra identificar sus fortalezas para luego posicionarlos como un molde. Las historias comienzan a parecerse en términos de estructuras, los dibujos se posicionan con un tipo de trazo súper identificable y la gente sabe con qué se va a encontrar al leer un cómic de Spirit. Su creador encuentra un formato al que le echa la mano constantemente, yéndose a la segura en términos creativos. Aún así, siguen apareciendo historias geniales e inolvidables. Sus personajes comienzan a tener un desarrollo que les permite un grado de complejidad que le hace ganar puntos. Ebony desaparece para darle paso a Sammy y Helen Dolan se transforma en la alcaldesa de Central City. Etapa 3. Conclusión. Esta etapa corresponde a los números 62 al 76 que originalmente en Estados Unidos se publicaron a fines de los años 40 y principios de los 50. Aquí comienza a desaparecer paulatinamente todos los atributos que posicionaron a Spirit como un cómic fuera de este mundo. El nivel de las historias decaen, se vuelven aburridas, planas y no existe el factor sorpresa o de asombro que existía en las anteriores. Es más, algunas son descaradamente una copia de historias que ya habían sido publicadas anteriormente. Literalmente igual. Y en términos de dibujo aparecen dos asistentes llamados Jules Pfeiffer y Wally Wood, quienes comienzan a tomar el protagonismo en términos de ilustración, terminando por destruir todo lo que Spirit logró construir en términos de innovación. De hecho, Will Eisner se dedica solo a crear las historias e interviene solo en algunos boceteados, cediendo totalmente en el dibujo. Esto generó una etapa muy pobre, que ni siquiera llegó a ser la sombra del Spirit clásico, forzando el cierre y la desaparición del personaje. Eso sí, este periodo termina con una historia de Spirit viajando a la luna, cerrando con broche de oro, puesto que la calidad de los dibujos aumenta considerablemente para finalmente cerrar la publicación por fuera y con candado. El legado que dejó Spirit fue muy importante y sus lectores viudos nunca lograron encontrar un cómic que se le acercara siquiera en términos artísticos. Es que esa mezcla de cine noir, expresionismo alemán, literatura popular y cómic en su estado más puro dejaron una huella imborrable. En los años 80 se vuelve a publicar una recopilación de esta etapa llegando a nuevas generaciones, las cuales se asombran por la calidad de estas historias. Tanto así que hubo un revival de este personaje, llegando a tener algunos intentos por adaptar a Spirit a otros formatos, como el cine y la televisión, sin tener mayor éxito que la producción de un piloto que en algún momento se distribuye en VHS. A esto hay que sumar la aparición de una película en el año 2008, producida por Frank Miller, la cual fue un rotundo fracaso, tanto en términos de crítica como de taquilla, puesto que además los seguidores de Spirit jamás perdonaron que el Dr. Cobra se le viera la cara, en este caso personificado por Samuel Jackson. Para finalizar, podemos decir que Spirit no solo representó un momento importante para el cómic estadounidense, sino que además representó un avance y desarrollo crucial para la historieta mundial, posicionándose de esta manera como una de las obras referentes de la historia.
Ya, entonces vamos a analizar en detalle lo que fue la publicación de Spirit, publicado por Norma, pero lo vamos a analizar en 3 periodos. La primera parte va a consistir en la etapa 1, que tiene que ver con el periodo donde la innovación se hace sentir más fuerte, donde se ve una evolución en términos de lenguaje. Vamos a seguir con la etapa 2, que tiene que ver con la transición, cuando pasamos de la época más innovadora a un periodo más estable, más constante, y vamos a terminar con la etapa 3, que tiene que ver con el declive en términos de calidad y también con la conclusión de lo que fue Spirit. Entonces, para eso, bueno, aquí por favor tenemos que acomodarnos donde nosotros estemos viendo este capítulo, porque de verdad que vamos a ver una delicia visual en términos de lenguaje del cómic. ¿Por qué? Porque como explicaba recién, la Norma comenzó a publicar material de Spirit publicado originalmente en Estados Unidos en el año 1942. Por lo tanto, nosotros comenzamos con un periodo de Spirit muy, ¿cómo podría decirlo? Como muy revelador, porque por medio de sus historias nosotros podemos entender, comprender y conocer cómo era la vida en el Estados Unidos de los años 40, porque nosotros por medio de las aventuras de Spirit vamos conociendo cosas como bien cotidianas, como por ejemplo cómo era el trabajo en esa época, cómo era la relación entre las distintas clases sociales, por lo menos de Nueva York, cómo se desarrollaba todo lo que tiene que ver con la búsqueda del oro, o digamos lo que tiene que ver con los pioneros, aquellas personas que buscaban riquezas en el oeste de Estados Unidos. También podemos ver cómo eran, cuáles eran las aficiones de las personas en esa época que frecuentaban, por ejemplo, le gustaba ver béisbol, cómo era también los museos de arte. Hay muchas historias que están también ambientadas en museos. Entonces, desde el punto de vista, digamos, como de un prisma social, Spirit es un cómic como bien interesante para conocer cómo era la época en aquel entonces, en lo que tiene que ver con cómo convivían las personas en esa época. Ahora, en términos de dibujo, bueno, Will Eisner, ya lo había mencionado antes, tiene una exquisitez en términos de ilustración. Por ejemplo, vean por favor esta maravilla de dibujo que se mandó Will Eisner, y eso es solamente la primera página. O sea, el trabajo que hay en términos de sombras, en términos de secuencia, que igual es importante eso, porque Will Eisner también innovó mucho en lo que tiene que ver con la secuencia, con la narrativa gráfica. No por nada a él se le asigna la creación de lo que es la novela gráfica, que fue algo que en esa época era revolucionario, porque hasta ese entonces los cómics eran continuados, o sea, tenían continuidad, pero Will Eisner se preocupó de plantear historias maduras, autoconclusivas, publicados en formato de libro, que fue lo que posteriormente fue tomado por varios autores que se agarraron del concepto de la novela gráfica y lo llevaron adelante. Lo otro también que tiene Will Eisner es que en términos de diagramación también innovó mucho, porque en esa época las viñetas tenían esta secuencia y también interactuaban de esta manera: viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3, viñeta 4, que es como la base del cómic. Pero él empezó a innovar, por ejemplo, haciendo desaparecer las viñetas, o sea, haciendo desaparecer los límites de la viñeta. Entonces, de esa manera él fue
experimentando en el proceso de creación. ¿Por qué? Porque no se quedó solamente con la viñeta cerrada, sino que además tenía esta diagramación. Cada vez que comenzaba un cómic de Spirit, Will Eisner nos presentaba la historia poniendo o preocupándose siempre de poner el nombre de Spirit en alguna parte de la viñeta. Por ejemplo, lo tenemos ahí. A ver si tenemos otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos ese tipo de dibujos. Yo por lo menos lo encuentro, pero increíble. Bueno, Spirit, como les explicaba recién, aquí tenemos nuevamente la diagramación donde pone el nombre de Spirit. Entonces, claro, esta es la época, digamos, más la época más creativa de Will Eisner, por lo menos con The Spirit, porque originalmente estas publicaciones aparecían de manera, miren por favor ese juego de luces, contraste, las sombras, se publicaba dominicalmente, ¿ya? Esto es una adaptación de La caída de la casa de Usher, dibujado por Will Eisner. No, y hay historias notables, hay historias que quedan, digamos, por ejemplo, aquí hay una historia sobre cómo están derribando una cárcel antigua, pero resulta que abajo en el sótano se dan cuenta que hay un preso que nadie sabe quién es, porque está ahí desde hace muchos años, pues, y él no se quiere ir de la cárcel porque dice que la cárcel es su casa. Entonces todo el cómic trata de convencer a este presidiario de que se tiene que ir, pues, de que es libre. Entonces al final el personaje termina con un basurero, con un papelero en la cabeza, para no perder, digamos, esa sensación de encierro. Y eso, pues ese es como el tinte de las historias de Will Eisner, que tienen que ver mucho con humor, historias también que tienen que ver con estados de ánimo. Por ejemplo, esta secuencia de viñetas yo la encuentro genial también. Y bueno, esto corresponde, digamos, a la etapa 1, ¿ya? Después vamos a pasar a la etapa 2, que ya tiene que ver un poco con, bueno, a estas alturas Will Eisner ya entendió la fórmula, o sea, ya dio, digamos, con un molde, con una estructura que comienza a repetir constantemente en sus historias. Entonces, lo que pasa acá es que empieza a ambientar las historias de Spirit en el mundo. Lo hace viajar. Miren por favor ese dibujo. Spirit recorre, por ejemplo, Medio Oriente, el Caribe, Europa. Entonces las historias también son muy buenas, y en términos de estructura ya se empieza a ver una similitud, ¿ya? Pero una similitud que no quiere decir que no haya un desarrollo. Esta viñeta, por ejemplo, es muy bonita igual. Y lo otro es que también la etapa 2 tiene una cosa bien particular, porque aquí aparece por primera vez un personaje que se llama Sammy, que es ese niño que está ahí. Sammy vino a reemplazar al compañero de Spirit, que es Ebony, que de hecho, a ver, voy a ver si lo pillo por aquí. Y Ebony fue un personaje que causó mucha polémica, porque era un niño afroamericano que lo hacían hablar como así, que entonces la gente decía que porque él hablaba como así, porque acaso era negro. Entonces ahí está, ese es Ebony. Entonces muchos sectores empezaron a reclamar contra este personaje porque lo acusaban de ser un estereotipo del afroamericano.
Y obviamente Will Eisner, que muchas veces le preguntaban sobre este tema del estereotipo, entonces él reconoce que sí, que fue, digamos, un estereotipo, pero que él planteaba que en realidad no lo hizo con una mala intención, sino que lo hizo con el afán de crear un personaje que fuera recordado de manera cariñosa, etc. Pero, como también Will Eisner estaba consciente de que él no quería colaborar en el tema de los estereotipos racistas, entonces hace desaparecer a Ebony y aparece Sammy, que es blanco, que es un niñito blanco y que habla normal, digamos, no tiene muletillas, no tiene ese acento como un poco más estereotipizado. Entonces eso también marca un cambio, también como pasar de una etapa a otra. Y eso, pues bueno, Will Eisner aquí empieza a trabajar con algunos colaboradores que primero partieron entintando, luego pasaron a dibujar los fondos y ya terminan definitivamente por dibujar los cómics. Y eso es lo que nos lleva a la tercera etapa, que es la que vamos a ver ahora. Aquí Will Eisner se encarga solamente de crear las historias y aporta en los bocetos, ¿ya? En alguno que otro dibujo. Pero empiezan a aparecer otros dibujantes que de alguna manera no tienen el nivel y la calidad de Will Eisner. Por ejemplo, ese tipo de trazo, o sea, tampoco es que sea un mal trazo, pero uno también está acostumbrado a leer un Spirit, digamos, más con un trazo más reconocible, más familiar. Y aquí ya nosotros estamos viendo otro tipo de dibujo, que ya no es tan completo, es más plano, ¿cierto? Tiene menos sombras, menos contrastes, entonces el dibujo se vuelve un poco más lineal. Las historias se empiezan a volver un poco más... ¿cómo es la palabra? Obvias. Y también uno ya sabe más o menos para dónde va la historia. De hecho, ya aquí podemos ver que ya los textos están escritos como muy grandes, ya ni siquiera hay como hay un esfuerzo por tratar de generar una historia como nos tenía acostumbrado antiguamente Will Eisner. Entonces aquí ya se empieza a notar un declive, y ese declive termina en el año 1952 con la publicación del último número de Spirit. ¿Por qué? Porque ya la calidad del dibujo ya no es tan... no tiene una calidad como la que nos tenía acostumbrados Will Eisner, y se nota también que es otro tipo de trazo, más plano, y eso finalmente gatilla en la desaparición de Spirit en el año 1952. Obviamente después se sigue publicando, pero que tiene otro enfoque, porque ahí ya Will Eisner definitivamente ya no está implicado directamente. Pero esta etapa, a pesar de que es de menor calidad, tampoco es tan mala si consideramos que como broche de oro terminan con una historia de Spirit yendo a la luna. Entonces aquí el dibujante, que es un dibujante que que trabajó exclusivamente para esta historia, se manda un tipo de trazo que obviamente no es como el de Will Eisner, pero por último se nota también un cambio con lo que veníamos leyendo. Entonces hay un trazo más maduro, tiene como una trama también, que es ahí, por ejemplo, podemos ver que hay una intención por tratar de innovar en términos de materialidad. Y con esta historia termina Spirit, que se agradece que se termine con este nivel de dibujo. Ahí podemos ver. Entonces yo creo que fue un final digno,
fue un final decente, o sea, más que decente. Y ya con eso definitivamente se cierra la etapa de Editorial Norma. Luego de publicar 10 años de Spirit. Bueno, a modo de conclusión podemos decir que The Spirit fue un cómic que hasta el día de hoy sigue dejando huella, porque bueno, podemos ver uno de los autores más influenciados por Will Eisner, lo podemos ver en el trabajo de Frank Miller, sobre todo en el cómic Sin City, que toma mucho de este tema de los contrastes en blanco y negro, el juego de las sombras, historias que tienen un poco de influencias del cine noir, detectives que de alguna forma llevan adelante investigaciones y tienen una psicología un poco más solitario. Entonces desde esa perspectiva Spirit nos da una clase de cómo se tiene que plantear una historieta o de cómo se tiene que plantear un cómic, no solamente en términos de historia, sino también en términos de dibujo. Entonces desde ese punto de vista yo creo que Spirit es una de las obras imprescindibles del cómic, y que es una obra que necesariamente hay que ponerle ojo y leerlo, digamos, y sacarle el rollo en el fondo, porque Spirit de alguna manera representa una etapa importante en lo que es el desarrollo e innovación en el lenguaje del cómic, sobre todo en los años 40, cuando los cómics de superhéroes estaban pegados con un tipo de trazo como bien promedio, lineal. Entonces Will Eisner lleva esto a otro nivel, y en ese sentido y desde esa perspectiva Spirit hay que destacarlo y hay que dejarlo ahí dentro de las obras más importantes. Además, ideal para que todas aquellas personas que quieren iniciarse en el mundo del cómic puedan partir con Spirit y puedan partir al tiro con algo bueno, partir al tiro con algo que sea, con algo potente, que sea fuerte en términos de contenido, de historia y de dibujo. Así que eso. Agradecer a la gente que vio este video, a la gente que nos pidió el regreso, mucha gente que nos posteaba, nos preguntaba en redes sociales, nos hacían el aguante, nos ponían ahí, nos preguntaban cuándo íbamos a volver. Así que esperemos que esto sea un regreso permanente. Eso va a depender de las ganas de hacer más capítulos y del tiempo, obviamente. Así que eso sería. Muchas gracias, ñoñas y ñoños. Nos estamos viendo próximamente en otro Rincón de Sobaco. Adiós.